Ahora que hemos considerado el trasfondo de la epístola de Santiago, observando algunos temas alrededor de la autoría, exploremos a la audiencia original de esta carta. Los teólogos invierten grandes cantidades de tiempo y de energía tratando de aprender lo más posible acerca del autor de un libro en particular. Pero la identidad de la audiencia original es de igual importancia. Si queremos interpretar correctamente lo que el escritor bíblico estaba diciendo, nos ayuda a saber quiénes eran los lectores originales del escritor y qué estaban enfrentando en ese momento en particular de la historia. Como vimos anteriormente, en Santiago capítulo 1, versículo 1, Santiago identifica a sus lectores como las 12 tribus que están en la dispersión. Esto parece ser una referencia a los judíos quienes vivían fuera de Israel. Y en el capítulo 2, versículo 1, Santiago se dirige a su audiencia como: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Juntos, estos versículos nos indican que la audiencia original de la epístola de Santiago estaba formada, primeramente, de judíos cristianos quienes vivieron fuera de Palestina. En varias ocasiones en su libro, Santiago se dirigió afectuosamente a su audiencia como hermanos. Pero, ¿cómo Santiago, quien vivía en Jerusalén, conocía tan bien a su audiencia como para hablarles de esta manera? Bueno, en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4, aprendemos que, en la ola de persecución después del martirio de Esteban, los miembros de la iglesia fueron esparcidos por toda Judea y Samaria. Es posible entonces que Santiago, como el líder de la iglesia de Jerusalén, estaba escribiendo a estos miembros dispersos de las 12 tribus. Pero, aun si la epístola no fuera dirigida a estos creyentes específicamente, parece que la audiencia de Santiago estaba compuesta de judíos cristianos en circunstancias similares. El vocabulario que Santiago usó también sostiene la idea de que los lectores originales fueron judíos seguidores de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2, Santiago escogió la palabra sunagoge o sinagoga para describir las reuniones de su audiencia. Esta era una manera típica para referirse a las reuniones judías. Y en el capítulo 5, versículo 4, Santiago usó la frase Señor Todopoderoso o Kurios Sabaoth. Esta frase viene de un nombre común del Antiguo Testamento para el Dios de Israel, Yahweh Sabaoth. Este tipo de lenguaje tiene mucho más sentido si los receptores tienen raíces judías fuertes. Conocer el trasfondo de la audiencia de la epístola de Santiago es extremadamente importante porque nos ayuda a establecer el cómo entender el mensaje que él está tratando de expresar a su audiencia. Esta audiencia es una comunidad judía, portadores de una larga tradición del Torá de Moisés, el mensaje de los profetas y los escritos. Santiago se basa en esta rica tradición cuando habla con ellos acerca de la vida de fe, la vida sabia, y ellos necesitan entender cómo aplicarlo a sus propias vidas a la luz de la resurrección de Jesucristo. Ahora, cuando decimos que Santiago está escribiendo a judíos cristianos, no queremos decir que no había creyentes gentiles en las iglesias a las que Santiago se dirigió. Ya en Hechos, capítulo 8, sabemos de la conversión del etíope, y como aprendemos en Hechos capítulo 10, había muchos gentiles, temerosos de Dios, convertidos al judaísmo, quienes asistían a las sinagogas. Por lo tanto, no debe sorprendernos el encontrar por lo menos algunos creyentes gentiles en las iglesias también. Incluso, de acuerdo a Romanos capítulo 9, versículo 8, los creyentes gentiles eran considerados como descendientes de Abraham, e idealmente ellos eran considerados como parte de las 12 tribus de Israel como cualquiera que fuera judío por linaje. Ahora estamos listos para examinar la ocasión o circunstancias de su escritura. Exploraremos la ocasión de la escritura del libro de Santiago en 3 pasos. Primero, veremos la ubicación tanto del autor como la de la audiencia. Segundo, consideraremos la fecha de composición. Y tercero, pensaremos acerca del propósito de la epístola de Santiago. Comencemos viendo la ubicación del autor y de la audiencia de esta carta. La ubicación del autor no es difícil de discernir. Tanto el Nuevo Testamento y los padres de la iglesia primitiva sugieren que Santiago vivió su vida de ministerio en Jerusalén. Y permaneció en Jerusalén hasta que fue martirizado en el año 62 después de Cristo. Por este motivo, no hay razón para pensar que él escribió la epístola desde cualquier otro lugar.
La ubicación de la audiencia original es también algo simple. Como hemos mencionado, los que recibieron la carta eran mayormente creyentes judíos, quienes estaban dispersos a través de Judea y Samaria después de la muerte de Esteban. Hechos capítulo 11, versículo 19, nos dice que estos creyentes desplazados viajaron hasta Fenicia, Antioquía y Chipre en busca de un lugar seguro para vivir. No podemos estar seguros de que Santiago escribió a los creyentes en estos lugares específicos. Sin embargo, basados en el saludo inicial de Santiago a las 12 tribus dispersas entre las naciones, estas áreas son fuertes posibilidades para la ubicación de la audiencia original de Santiago. Pensamos que estas tribus están verdaderamente dispersas, que es muy probable que Santiago estuviera escribiendo a los feligreses de Jerusalén que fueron esparcidos en Fenicia, Chipre y Antioquía por la persecución después del martirio de Esteban, como si fueran sus propios feligreses. Y creo eso porque él, sorprendentemente, no nos da teología, o al menos no de manera obvia. Él no habla en términos de la estructura del Evangelio. Hay bastantes cosas que él no menciona. Y como pastor, pienso, probablemente él ya cubrió estas cosas antes en su ministerio, y ahora le está hablando a su bien conocida audiencia en la manera en la que un pastor lo haría. Esto afecta nuestra noción acerca de Santiago. Al ver esta audiencia dispersa que está bajo su ministerio, vemos cómo él escribe en ese sentido. Teniendo en mente este primer aspecto de la ocasión o circunstancias de la epístola de Santiago, la ubicación del autor y su audiencia, ahora consideremos la fecha de la composición de la carta. Las fechas más tempranas y más tardías para esta carta son bastante fáciles de establecer. Primero, la fecha más temprana para la composición de la carta es en el año 44 después de Cristo. Sabemos que Santiago escribió su epístola como el líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Hechos capítulo 12, versículo 17, indica que Santiago se convirtió en un líder importante de la iglesia primitiva en Jerusalén por el tiempo en el que Pedro fue liberado de la prisión. De acuerdo a Hechos capítulo 12, versículos 19 al 23, Pedro fue liberado en el año en que Herodes Agripa I murió en el año 44 después de Cristo. Y es muy probable que la epístola no fue escrita mucho antes de esta fecha. Segundo, la fecha tardía más probable para la composición de la epístola es en el año 62 después de Cristo, el año en el que Santiago fue martirizado. Como vimos anteriormente, de acuerdo a Josefo, Santiago murió por las manos del sacerdote Ananías cerca de este tiempo. Esto provee corto tiempo para la composición de la carta. La carta misma no incluye ninguna referencia específica de los eventos históricos que pudieran fechar la carta más específicamente. Pero hay por lo menos dos razones para pensar que la fecha de composición fue la más temprana y no la tardía. Como hemos mencionado anteriormente, en el capítulo 2, versículo 2, Santiago usó la palabra sunagoge o sinagoga para describir las reuniones de su audiencia. El uso de sinagoga parece indicar una etapa temprana en el desarrollo del movimiento cristiano. Santiago pudo haber escrito antes de que los cristianos fueran expulsados de las sinagogas, o por lo menos, él escribió en el tiempo cuando los cristianos todavía llamaban a sus lugares de reunión una sinagoga. Además, no hay mención en la epístola de Santiago de las controversias judío-gentiles, que recibieron mucha atención en los escritos de Pedro y Pablo. En la iglesia primitiva, cuando los gentiles vinieron a la fe en Cristo en grandes cantidades, surgieron conflictos sobre si estos nuevos creyentes deberían o no conformarse a las costumbres judías. Quizás Santiago simplemente escogió no tratar con estas controversias, pero lo más probable es que estos conflictos no se habían convertido en un factor importante en la vida de las iglesias a las que se dirigía Santiago. Habiendo observado la ocasión o circunstancias de la carta, tanto en su ubicación como en su fecha, examinemos el propósito de Santiago al escribir esta carta. Una de las maneras más útiles para resumir el propósito general de la epístola de Santiago es observando Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. En sus primeras palabras, Santiago dijo a sus lectores: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Como este pasaje indica, la audiencia de Santiago estaba enfrentando diversas pruebas, pero Santiago los llamó a tener sumo gozo en sus pruebas. La prueba, explicó, produce paciencia, y los que son constantes llegarán a ser perfectos y cabales sin que os falte nada. Pero la verdadera clave del mensaje de Santiago viene en el versículo siguiente. En el versículo 5, Santiago completó su pensamiento con estas palabras: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Discutiremos estos versículos con más detalle más adelante en la lección, pero por ahora, este pasaje nos da un vistazo al corazón de toda la epístola. Para experimentar el sumo gozo en medio de las pruebas, debemos pedirle a Dios sabiduría y nos será dada. Con esto en mente, podemos resumir el propósito principal de la carta de Santiago de esta manera. Santiago llamó a su audiencia a buscar la sabiduría de Dios para que ellos tuvieran gozo en sus pruebas. Era importante para la audiencia de Santiago escuchar este mensaje. Como dijimos anteriormente, la audiencia de Santiago ya no estaba en Palestina. Ellos estaban viviendo dispersos entre las naciones, lejos de sus casas. No hay duda de que no era fácil para ellos encontrar gozo en sus pruebas. Esto parece haber dirigido a algunos de ellos a abandonar su lealtad a Cristo. En cambio, perseguían lo que Santiago llamó amistad con el mundo. Escuchemos a Santiago capítulo 4, versículo 4, donde Santiago usó estas duras palabras. «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Claramente, hubo algunos en la audiencia de Santiago que se habían alejado de la fe, y Santiago les advirtió que ser amigos del mundo los hacía un enemigo de Dios. No es extrañar que Santiago ejerciera su autoridad como líder de la iglesia. Repetidamente, Santiago ordenó a sus lectores que vivieran de una manera consistente con una profesión sincera de fe. Él usó más de 50 imperativos o mandamientos directos en sus 108 versículos, y a menudo usaba otras formas gramaticales que funcionaban como imperativos dentro de sus contextos. Pero la principal solución de Santiago a los problemas que enfrentaba su audiencia no era simplemente ordenarles que hicieran esto o aquello. Para él, la clave principal era que necesitaban buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios era la clave para recibir el sumo gozo mientras soportaron sus muchas pruebas. Escuchemos estas bien conocidas palabras del capítulo 4, versículos 8 al 10, donde Santiago les dice a sus lectores: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Santiago dirigió a los creyentes a humillarse ellos mismos, y así Dios los exaltará. Él les enseñó que la humildad ante Dios es un camino hacia la sabiduría. Y cuando los seguidores de Cristo se acercan a Dios en humilde sumisión, la sabiduría que reciben les trae gozo, incluso mientras ellos perseveran en medio de pruebas.